Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 7 de Eclesiastés, del versículo 15 al 20 para nuestro tiempo devocional, que hemos titulado Evita la autojustificación y la impiedad. Evita la autojustificación y la impiedad. Vamos a la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente y también estamos corroborando las porciones en la Reina Valera 60. Vamos a la lectura. Dice la palabra de Dios: He visto de todo en esta vida sin sentido, incluso jóvenes buenos que mueren y personas malvadas que tienen una vida larga. Así que no seas demasiado bueno ni demasiado sabio. ¿Para qué destruirte a ti mismo? Por otra parte, tampoco seas demasiado malo. No seas necio. ¿Para qué morir antes de tiempo? Presta atención a estas instrucciones, porque todo el que teme a Dios evitará caer en ambos extremos. Un solo sabio es más fuerte que 10 ciudadanos prominentes de una ciudad. No hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Vamos a hacer la lectura de la misma porción en la Reina Valera 60. Dice, versículos 15 al 20 del capítulo 7 de Eclesiastés: Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio más que a 10 poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. El predicador nos habla ahora de que ha visto en su experiencia que a veces el justo, a causa de su justicia, perece, mientras que el impío, a pesar de su maldad, y a veces por medio de ella, alarga sus días. Se deben evitar, por tanto, los extremos en la religión, ni manifestando escrúpulos en la búsqueda de la justicia y la sabiduría, que puede resultar en un legalismo externo, ni tampoco una atención minuciosa y escrupulosa a la evasión del pecado, que también puede resultar en legalismo, con su compañera la hipocresía. Es bueno, por tanto, evitar ambos extremos, teniendo en su lugar un saludable temor de Dios, o sea, la reverencia de Él con atención a las cosas implicadas en esto, la misericordia, la justicia y el amor para con el prójimo. Hay ciertamente también peligros en el camino. Dice el predicador: días de mi vanidad. Es la vida denominada por los problemas mencionados en el capítulo 1. Nabot y Jezabel ilustran el punto que ha tomado ahora Salomón. Enfrentando con la injusticia, uno tiende a inclinarse ya sea a la justicia propia, lo que en el versículo 16 habla de hacerse justo, o rendirse al pecado, tal como lo dice el versículo 17. La última línea del versículo 17, por tanto, podría traducirse escapará de ambas, refiriéndose tanto a la observación del versículo 15 y a la observación del versículo 16. Pero lo que es innegable es que Salomón habla de nuevo de la necesidad de sabiduría. Un llamado a la sabiduría es apropiado en esta parte. La sabiduría puede ser mayor que las opiniones colectivas de líderes experimentados. Es necesaria a la luz de la pecaminosidad humana que se ve especialmente en esta conversación.
Cuando el predicador habla de los días de mi vanidad, debemos recordar todo lo que está detrás de esta palabra vanidad. La vida es fugaz como un suspiro, de modo que durante nuestra corta vida nos faltan el tiempo y la perspectiva para ver el panorama completo de los planes eternos de Dios. En consecuencia, frecuentemente parece que Dios ha perdido el control. La vida parece estar al revés. El hombre justo perece, el impío prospera en su maldad. Este es un tema que Salomón tocó antes en Eclesiastés en el capítulo 4 y lo volverá a hacer en el capítulo 8. Es un tema que muchas veces molesta al pueblo de Dios. Atormentó a Job en su sufrimiento y molestó mucho al salmista Asaf, quien escribió en el Salmo 73, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. No se atribulan por su muerte, pues su vigor está entero. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Salmo 73. Continuando con sus observaciones sobre la injusticia, la siguiente observación de Salomón parece incluso algo cínica. No ser demasiado justo, ni sabio en exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Lo que nos dice aquí es que no seas justo por ti mismo. O en las palabras de Jesús, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Mateo 7:3. Sin duda, los justos sí florecen en el mundo, pero antes de perturbarnos por esto, debemos observar nuestra propia vida y decir, si Dios me castiga por todo lo que he hecho, estaría en peor situación de la que estoy. Hay más que suficientes hechos malvados y necios en nuestro pasado para evitar que seamos demasiado justos o sabios en exceso. Las personas que son demasiado justas o sabias pueden terminar destruyéndose a ellas mismas, llegando a ser tan rígidas que invitan a la rebelión y al desastre. Los padres, los maestros y los legisladores del gobierno deben aprender a administrar la justicia con misericordia. Hay ocasiones en que podemos pasar por alto algo de necedad. El extremo opuesto de ser demasiado justo es ser demasiado malo. Neciamente, algunos pueden concluir que como el mundo es tan malvado, también pueden ser permisivos con ellos mismos. Salomón responde a esta actitud diciendo, ¿por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Aunque algunas personas demasiado malas se las arreglan para escapar de la pesada mano de la ley en esta vida, todavía tienen que enfrentar la justicia de Dios. Aquellos que abiertamente se rebelan contra las leyes de Dios, finalmente sufrirán la ira de ese mismo Dios. El salmista Asaf llegó a reconocer esto. Cómo han sido asolados, de repente perecieron, se consumieron de terrores. Salmo 73, 19. El predicador nos enseña aquí que evitemos los extremos, como se dice literalmente en el versículo 18. El hombre que teme a Dios atenderá a los dos. El hombre que teme a Dios atenderá a los dos. La idea es tomar el camino del medio entre los dos extremos. Llegamos a conocer este camino apropiado cuando estudiamos regularmente las Escrituras y las aplicamos en la dura escuela de la vida. Salomón escribe, en el día del bien, goza el bien, que puede significar prosperidad.
Con relación al versículo anterior, aceptamos el bien y el mal de Dios, el mal que Dios nos envía. Se puede comparar con la expresión de Job: recibimos el bien de parte de Dios y no recibimos también el mal. En los versículos 15 al 17, otra vez habla el sabio de los extraños caminos de Dios. Permite el sufrimiento del justo y parece no tener en cuenta el pecado del mal. No te aflijas como justo, ni te engríes como el malo. No te que la pesadez no llene tus días, ni la presunción te convierta en un hombre malvado. No lleves ni tu justicia ni tu maldad al extremo. Busca siempre una y otra cosa. Convendría recordar el adagio latino que corresponde a los ámbitos de las legislaciones, a los ámbitos de la abogacía. Sumum is summa inuria. La justicia extrema es la iniquidad extrema. ¿Por qué habrás de destruirte? Algunos entienden que la consideración de que Dios no premia de inmediato el bien lleva a la confusión y al desánimo personal. Se destruye en la angustia de su pensamiento. Desgraciadamente, no deja de ser verdad que quien se destaca por su excelencia cae en el aborrecimiento y en la crítica. Primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 12. Dice el versículo 17: ¿por qué morirás antes de tu tiempo? Dios tolera el pecado del hombre, pero la paciencia de Dios tiene un límite. Pasado ese límite, no se puede eludir su castigo. Y tampoco apartes tu mano del otro. Se interpreta que el consejo del sabio tiene que ver con los dos consejos anteriores. No seas demasiado justo, no seas demasiado malo. Una y otra cosa deben guardarse al mismo tiempo. Ambas cosas en exceso conducen a una mala experiencia. Por tanto, dice Salomón, se debe evitar depender de la justicia propia y vivir impíamente. Estos versículos contienen consejos acerca de cómo vivir a la luz de la disposición enigmática de Dios acerca de la prosperidad y la adversidad. Considerando las excepciones de la doctrina de la retribución que Salomón había observado, en esta sección aconseja a no depender de la justicia propia. Sin embargo, da una advertencia en contra de ceder ante la impiedad por el peligro potencial que ésta tiene. Salomón nos transmite esta idea que ha percibido en su breve existencia. No tanto una vida absurda como pueden traducirse en otras versiones. Había visto excepciones a la doctrina de que Dios recompensa al justo y castiga al impío. Había observado que hay justos que perecen e impíos que alargan sus vidas. A pesar de su justicia y a pesar de su maldad. Esas frases son contrarias al punto de vista común de que nos presenta en el versículo 16. Salomón está lanzando una advertencia en contra del legalismo o de la farisaica justicia propia. Tal cosa habría sido un pecado y debía haber sido tomada en cuenta por Salomón, quien estaba preocupado por las verdaderas excepciones a la doctrina de la retribución, no por simples suposiciones, sino por observación de lo que él había visto en sus días. Solemos decir coloquialmente, ahora lo he visto todo. Cuando nos enfrentamos a alguna situación, cuando nos enfrentamos a algún evento que escapa a veces a la lógica o que sucede bajo todo pronóstico, decimos, ahora lo he visto todo cuando ha sucedido aquel evento. A veces hasta en un tono hasta irónico o sarcástico. A veces lo usamos esa frase.
cuando testiguamos una sorpresa inesperada, paradójica y final. Parece que tal es el sentido de estas palabras que Salomón utiliza. En el transcurso de su vida vacía había visto todo tipo de contradicciones. Vio cómo el justo moría joven y el impío llegaba a la vejez. En estos versículos, específicamente los versículos 16 al 18, la segunda parte de este párrafo que hemos leído, se han interpretado generalmente como una exhortación a mantener un estilo de vida moderado que evita ser demasiado justo o pecador. Y la justicia aquí se interpreta por lo general como la que exhibían los legalistas o fariseos que se consideraban justos en su propia opinión. Para esta interpretación no relaciona adecuadamente estos versículos con los argumentos de Salomón en contra de la aplicación rígida de la doctrina de la retribución, puesto que Dios es quien administra la adversidad y la prosperidad. Además, el significado del versículo del verbo que se usa aquí debe interpretarse correctamente, a pesar de que casi todos lo interpretan en el sentido de destruirse o arruinarse a sí mismo. En el versículo, en esta forma, nunca significa eso en ningún otro lado. Más bien quiere decir estar espantado o asombrado. Eso concuerda con el argumento de Salomón en este caso. Él anima a sus lectores a que no sean demasiado justos ni demasiado sabios, pues podrían espantarse o angustiarse. Él quería decir que no debían depender de su propia justicia o sabiduría para garantizar las bendiciones del Todopoderoso, porque podrían confundirse, desanimarse o contrariarse como la gente justa a quien Salomón había visto perecer a pesar de su justicia. También el hecho de que Dios no castigue en algunos casos no debe tomarse como un permiso para pecar. No hagan mucho mal, porque Dios podría juzgarlos y entonces morirán antes de su tiempo. Salomón concluye el argumento de esta sección haciendo hincapié en que es bueno tomar en cuenta ambas advertencias que recomienda al que teme a Dios que evite todos. Es mejor ambos extremos, así como lo había expresado anteriormente en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Los dos extremos se deben evitar. Estos son depender de la justicia propia y relajarse en el estilo de vida, hacer mucho mal. Debe considerarse, sin embargo, que Salomón nos dice o implica en esta enseñanza que su consejo no debe tomarse como que creía en una obediencia a medias a los mandatos de Dios, o que aboga por un poco de maldad e insensatez. A pesar de que creía que la justicia completa no se puede lograr y que es inevitable ser un poco insensato, nunca defiende la necedad o la maldad. Más bien, aboga por vivir la vida a la luz del juicio de Dios. A pesar de que había observado algunas excepciones a la doctrina de la retribución, aún así creía que Dios iba a juzgar. La única incertidumbre de Salomón acerca del juicio de Dios era en cuanto al tiempo de éste, aunque tal como todo lo demás sería en el tiempo del Señor. Así que la gente debe evitar la necedad y la maldad en lo posible y vivir tan sabia y justamente como pueda. Debido a que el predicador no podía detectar una relación concreta entre la justicia y la bendición por un lado y el pecado y el castigo por otro, decidió que sería mejor evitar los extremos. Esta conclusión superficial y tal vez antibíblica se conoce como la ley de oro del término medio. Evitando la justicia extrema y exceso de sabiduría, tal vez uno pueda escapar de la destrucción prematura. Esto por supuesto no es cierto. La norma de Dios para los suyos es que no pequen. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Y la garantía que les da es que son inmortales hasta que terminen su obra. El otro peligro en el cálculo de Salomón es la maldad extrema.
La persona temeraria también puede ser cortada antes de su tiempo. Por lo tanto, la política moderada es el ideal hacia el que debemos esforzarnos, dice el predicador. Está claro que estos son razonamientos humanos, no revelaciones de Dios. Dios no puede pasar por alto el pecado. Su estándar es siempre la perfección. Según el predicador, lo mejor es tomar esta realidad, los eventos que suceden al que es demasiado justo y no dejarse llevar por lo opuesto, la autodestrucción del libertino. El que teme a Dios, teme, andando en medio, escapará de ambos peligros. Este consejo pone erróneamente a Dios a favor de la moderación en el pecado e injusticia. Pero ello surgió de las observaciones de Salomón debajo del sol. A menos que recordemos esto, quedaremos confundidos ante la filosofía tan mundana. Recordemos que estas observaciones las hace Salomón de lo que ha sucedido debajo del cielo. Estos argumentos que Salomón presenta en estos pasajes apoyan una posición ante el legalismo moral por una parte y la licencia moral total por otra. Es una exhortación a tener sabiduría en el juicio ético. El predicador establece como premisa en el versículo 15 que las justas recompensas por el bien y el mal no son aparentes en esta vida. Justos hay que perecen e impío a quien se le alargan sus días. Los versículos 16 y 17 se refieren al rígidamente piadoso, el sabio en demasía y el extremadamente impío. Puesto que el hombre no posee la sabiduría de Dios, se le aconseja atemperar su juicio y sus acciones. No ser demasiado justo es una referencia a la clase de autojustificación farisaica que nuestro Señor condenó tan a menudo. Los sabios con exceso son aquellos que pretenden un conocimiento absoluto que no tolera ninguna diferencia en su opinión. Los extremos de esta clase destruyen nuestra influencia para el bien y son desagradables para Dios. Incluso en el versículo 17, cuando Salomón escribe: no hagas mucho mal, no multipliques la iniquidad, no agregues la oposición directa a la piedad al resto de tus crímenes. ¿Por qué ha de provocar a Dios a que te destruya antes de tiempo? Después de todos sus consejos de precaución, el predicador sabe que uno debe tomar posición por el bien contra el mal. Bueno es que tomes esto, la justicia, en el versículo 18. El que teme a Dios cumplirá sus deberes en todo momento, preservará una actitud digna hacia todos los hombres. Así que la prudencia, siempre debajo del sol, nos exige guardar el justo medio mediante el temor de Dios ante el hecho innegable de quien perece en su justicia cuando otros tienen larga vida en su maldad. El justo medio está en huir de los dos extremos que se mencionan en los versículos 16 y 17. El extremo que llamaríamos bueno hasta pasarse de bueno y de listo consiste en poner demasiado énfasis en detalles minuciosos de piedad que conducen a los escrúpulos de conciencia y en una dedicación tan exagerada al estudio de la sabiduría que la persona se destruye, no literalmente, sino en el sentido de enajenarse la amistad de sus vecinos y ser abandonado como un neurótico solitario. Esto no contribuye a la felicidad. El extremo malo, fácil de comprender, consiste en no preocuparse de las normas de moralidad y por medio de parecer alguien que es tímido, desentenderse de los innumerables preceptos, algunos muy complicados de la ley, lo cual es una necedad que acorta la vida. El versículo 19 es como un resumen de los consejos precedentes y establece una vez más el valor de la sabiduría por encima de todos los demás valores de esta vida. Dice el predicador: sé sabio, pero recuerda que eres humano. En el versículo 19 dice: más que 10 gobernantes
Un solo sabio es más fuerte que 10 ciudadanos prominentes de una ciudad, dice la Nueva Traducción Viviente. Por supuesto que 10 gobernantes que no fueran sabios, es referencia a los 10 ciudadanos que formaban el consejo de las ciudades griegas. Sería difícil que pudiéramos afirmar tal cosa, pero lo que sí podemos decir es que mejor es mi sabiduría que las opiniones de muchos consejeros. No hay hombre justo en la tierra, dirá en el versículo 20. Para hacer esta misma afirmación, el apóstol Pablo cita los Salmos 14 y 53 en Romanos 3:10. Entre muchas cosas apreciadas está la sabiduría, que puede fortalecer al que tiene más que 10 poderosos a la ciudad donde moran. Esto es cierto por cuanto, por más importantes que sean estos poderosos, aunque sea el mismo rey y sus ministros, el ejemplo de ellos no basta para que uno los siga, puesto que no hay nadie que tenga una justicia perfecta. Estos versículos parecen resumir y apoyar el argumento anterior, a saber, buena es la sabiduría, pero nadie es perfecto. La sabiduría fortalece ciertamente al sabio, más de lo que podrían hacer 10 gobernantes o valientes generales que hay en la ciudad. Podría parecer que el versículo 20 sugiere la doctrina de la necesidad de pecar, pero el hebreo no apoya tal cosa. Sobre un pasaje paralelo en un dicho de Salomón en primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 46, se traduce: si pecare contra ti, porque no hay hombre que pueda pecar, es decir, no hay ninguno que no esté expuesto a transgredir. Además, aquí el término pecar puede no referirse al pecado en el sentido de una violación conocida de la voluntad de Dios. No hay tal cosa como un hombre absolutamente bueno, un hombre infalible moralmente. Al empalmar con el versículo 18, esta enseñanza donde se habla del temor de Dios como remedio para salir bien en todo, el versículo 20 sienta la afirmación ya conocida de que no hay hombre tan justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Por tanto, en conclusión, Salomón nos ha dicho que la sabiduría es valiosa, pero no provee protección adecuada. El autor había reconocido que la justicia no es lo adecuado para proveer protección por causa de una aplicación que no es equitativa de la doctrina de la retribución. Es más, añade que nadie es verdaderamente justo. A pesar de reconocer el poder protector de la sabiduría, también demuestra en su propia experiencia que es imposible alcanzar la sabiduría completa. Por tanto, ya que la justicia no siempre puede proteger a la persona de la adversidad, es necesario buscar otro poder protector, quizá el de la sabiduría. Salomón afirma que la ciencia da más protección que la fuerza militar. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Seamos por tanto esos hombres y mujeres que buscamos la sabiduría. Salomón cree que la sabiduría da más fuerza y protección al hombre. La sabiduría es mejor que las fuerzas armadas. Dios no está necesariamente de parte de los batallones más grandes. Si terminamos este devocional meditando en cuál es la relación entre estos versículos, cuál es la relación que nos lleva a reflexionar, ¿cómo puede ser alguien demasiado justo o demasiado sabio? Esta es una advertencia en contra de la presunción religiosa, legalismo o falsa justicia. Salomón estaba diciendo que algunas personas son excesivamente sabias o justas ante sus propios ojos, porque están engañadas por sus propios actos religiosos. Son tan rígidas y tienen una visión tan corta que pierden la sensibilidad hacia la verdadera razón de ser buenas: honrar a Dios. El balance es importante. Dios nos creó para ser personas totales que buscan su justicia y bondad. Por lo tanto, debemos evitar ambos extremos, el legalismo y la inmoralidad.
Busquemos, por tanto, la sabiduría que procede de Dios. Busquemos no ser sabios en nuestra propia opinión, ni tampoco busquemos que nuestra justicia esté sobre la justicia que proviene de Dios. Busquemos a Dios en todo tiempo. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos por este día, Señor, que nos has permitido despertar. Gracias, Señor, por tu bondad y tu amor inagotable, Señor. Te pedimos, Señor, en este día que nos permitas seguir creciendo en sabiduría, en tu justicia y en el discernimiento, Señor, de las cosas que son buenas. Permítenos tomar asimismo tu sabiduría y aplicarla para nuestra vida diaria, Señor. Que podamos transmitir a otros también tu justicia, tu mensaje y tu amor, Señor, y que otros puedan ver en nosotros, Señor, que tus caminos son los mejores, los más perfectos y los que llevan, Señor, a esa alegría que siempre estamos buscando en este mundo y que no es posible hallarla, Señor, solamente a tu lado. Padre bendito, gracias porque hasta aquí nos has sostenido. Gracias, Señor, porque muchos hemos pasado por tribulación, por angustia, por persecución, Señor, y en todo tiempo tú nos has sostenido. Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo, que nos sigas guiando y que permitas, Señor, seguir creciendo en tu palabra y en sabiduría. Padre bendito, todo lo dejamos en tus manos y todo lo rogamos por los méritos suficientes de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.